Saber que tu presencia está con nosotros. Señor, gracias porque acabamos de culminar un año más, el 2018, y hoy iniciamos este primer domingo del año, Señor, con una actitud de adoración, con una actitud de rendición y con la expectativa de lo que tú quieres hacer y harás con nosotros y a través de nosotros este año. Señor, somos materia dispuesta. Aquí está nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos. Háblanos, Señor. Queremos verdaderamente ser ministrados en esta tarde por tu palabra. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Bien, el día de hoy vamos a comenzar un tema que considero que es sumamente importante, sobre todo al iniciar el año. Quiero decirte que yo creo que los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas no están limitados por el tiempo. No están limitados en la esfera de la temporalidad del hombre. No es como que este 2018 me perdí, o este 2018 los planes de Dios se me acabaron o se acabaron para mí y espero que este 2019 Dios recapacite y otra vez esté conmigo. No, la Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. Amén. La Biblia dice que verdaderamente los planes de Dios son atemporales. Eso quiere decir que si Dios te llamó, que si Dios te escogió, que si Dios te trajo, que si Dios se ha revelado a tu vida, no importa sea el 2017 o el 2019 o el 2020, Dios cumplirá su propósito en tu vida y tú tienes que creerlo. Pero definitivamente es importante en la esfera humana el hecho del tiempo y la temporalidad, la esfera en la que vivimos. Es importante por la cuestión de las decisiones que tomamos. Dios está sumamente interesado en las decisiones que tomamos, porque estas decisiones o pueden hacer que esto avance o que esto se entorpezca. ¿Cuántos saben que esto es cierto? En la mañana yo les decía que Dios es un Dios de milagros. Dios sigue haciendo milagros. Y la definición de un milagro es un hecho, una cosa que no tiene explicación, está fuera del raciocinio humano, está fuera de la capacidad humana de hacerse. Es como cuando alguien que tenía una enfermedad, por ejemplo un cáncer terminal, los doctores todos están de acuerdo que le quedan meses de vida, a la siguiente semana va y se presenta y dicen: ¿sabes qué, señor, señora? Usted no tiene absolutamente nada, la ciencia no lo puede explicar, la razón no lo puede explicar, y sabemos que eso fue un milagro, y Dios sigue haciendo esa clase de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Lo creemos. Pero también la Biblia enseña que Dios es el Dios de la causa y efecto. Dios estableció esa regla para los hombres. La Escritura dice: hermanos, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, ciertamente ¿qué? Entonces, si usted me pregunta: pastor, entonces ¿cómo obra Dios? ¿A través de milagros o a través de la causa y efecto? Yo le contesto: las dos. Pero quiero decirte algo como pastor. El problema con la iglesia de hoy es que muchas veces está solamente esperanzada en los milagros y deja al último, o deja totalmente fuera, la cuestión de la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando eso sucede, vivimos una fe desbalanceada, porque la suma de la palabra es la verdad. Quiere decir que yo debo creer que Dios es Dios de milagros, pero también debo creer que Dios es el Dios causa y efecto. Es el Dios que tú siembras y tú cosechas. Así que verdaderamente necesitamos nosotros entender que debemos de seguir creyendo en los milagros y pidiéndole a Dios por un milagro en nuestras vidas, pero sobre todo sometiendo nuestras vidas al hecho de sembrar como Dios quiere que sembremos. Así que es por eso que este primer domingo del año titulé a esta enseñanza Real Sabiduría. Diga conmigo: real sabiduría. Y este tiene una doble intención. Real es porque proviene del cielo, es algo divino, es algo que verdaderamente Dios da. Pero al mismo tiempo real sabiduría porque necesitamos saber que la sabiduría es práctica, se vive, se demuestra. Hay evidencias en nuestras vidas de que estamos caminando en una sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría tiene por lo menos dos características. La primera es que la verdadera sabiduría siempre va de la mano a la obediencia a Dios. Amén. Y segundo, la verdadera sabiduría siempre va de la mano del temor de Dios. Por lo tanto, podemos deducir bíblicamente que
la sabiduría es temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero el temor a Dios es amar a Dios. Esa es la verdadera definición del temor a Dios. Ahorita lo voy a explicar mejor. Y el amar a Dios es obedecer a Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Sabiduría es temer a Dios. Temer a Dios es amar a Dios. Y amar a Dios será obedecer a Dios. Y concluimos diciendo que el obedecer a Dios es la fuente de toda bendición para el hombre. Toda bendición pasa por el camino de la obediencia. Amén. Nuestro mayor ejemplo, Jesucristo. Él padeció, obedeció y vio linaje. Vio un fruto, el fruto de la aflicción de su alma, que somos cada uno de nosotros, lavados ahora con la preciosa sangre de Cristo. Amén. Así que es imposible que el creyente, el discípulo, el hermano llegue a cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, si no pasa por el camino de la obediencia. Y eso es lo que hoy vamos a ver, esa sabiduría real, esta que viene del cielo, que no es humana, pero al mismo tiempo que se demuestra, como el apóstol Santiago lo enseñó en Santiago 3 verso 13. Dice: si hay alguien aquí con sabiduría, dice Santiago, muestre con su conducta tal sabiduría. O sea, la sabiduría se puede ver. Un hombre sabio, una mujer sabia, tú lo puedes ver, tú lo puedes notar, porque hace una diferencia. Porque la sabiduría del hombre no es como la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es terrenal, ni animal, ni satánica, como Santiago dice que es la sabiduría de este mundo, sino que la sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de Dios es santa. La sabiduría de Dios es amable. Es algo muy distinto, es más contrario a como el mundo actúa. Esa es la clase de sabiduría que nosotros queremos. Amén. Ahora, hay dos cosas específicas en cuanto a recibir sabiduría, que creo que también Dios quiere nivelarnos y balancearnos respecto a eso. Todos conocemos lo que Santiago dice: si hay alguien falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos sin reproche. Amén. Y ahí estamos nosotros siempre añadiendo a nuestras oraciones: Señor, y dame sabiduría, Señor, y dame sabiduría, y lléname de tu sabiduría. Y creo firmemente que es una de las mejores oraciones que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Pero volviendo a como decía hace un momento, la suma de la palabra, eso quiere decir que hay enseñanzas y doctrinas en la Biblia que vamos a encontrar un poco en un libro, otro poco en otro libro, y al sumarlos, al compararlos, al estudiarlos, nos vamos a dar cuenta de cuál es el verdadero consejo de Dios. Muchas veces tomamos solamente un verso aislado y caminamos sobre eso, pero hay muchas cosas más que Dios quiere añadir a esa sabiduría, a ese consejo que Él quiere darnos. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, Santiago dice: pidan, pero Proverbios dicen: busquen. Oh, si como a las piedras preciosas la buscases, tú entenderías el temor al Señor. Proverbios capítulo 2. Entonces, por un lado está el orar por la sabiduría, y por otro lado está el buscar la sabiduría, así como los hombres buscan las piedras preciosas y la plata. Y usted sabe cómo buscamos la plata, ¿verdad? Trabajamos como negros, ¿verdad? Para vivir como blancos. Nos esforzamos, hacemos de aquí a allá, nos levantamos temprano, nos dormimos tarde y todo para poder sostener a nuestras familias. Y Dios dice: si así como buscas esa remuneración, así como buscas los tesoros del mundo, así buscases mi sabiduría, así buscases mi consejo, entonces tú entenderías todo. Entenderías el temor de Dios, entenderías el corazón de Dios, tus ojos serían abiertos. Wow, hermano. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ambas cosas: orar y no dejar de orar, pero al mismo tiempo buscar. El que busca, halla, y el que pide, ahí se aplica la enseñanza de Cristo. Todo aquel que busca va a encontrar, va a hallar, pero todo aquel que pide también va a recibir. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros en cuanto al tema de la sabiduría? Que oremos y busquemos. Amén. Y ya se acabó el sermón. No, no es cierto. Aquí podríamos acabar, y hay mucho que yo creo que Dios podría darte en tu corazón para continuar. Pero hoy quiero ser todavía más específico, y quiero hablarte por lo menos de 4 cosas que necesitan estar rendidas en nuestras vidas para que verdaderamente aprendamos el temor de Dios. Ahora, hablar del temor de Dios es muy importante, porque
Obviamente esta palabra inmediatamente la ligamos a la palabra miedo, temor, miedo, terror. Pero el temor al que la Biblia se refiere no está basado en el miedo o en el terror, sino está basado en el amor y la admiración, el respeto hacia Dios. Por eso nadie puede temer a Dios si no está conociendo a Dios. Te lo explico. Cuando una persona empieza a conocer sobre la santidad de Dios, sobre el poder de Dios, sobre la perfección de Dios, sobre la eternidad de Dios a través de la Biblia, él empieza a ser deslumbrado por la persona que es Dios. Y en base a esa admiración, en base a ese respeto, en base al estar maravillado de Dios, es entonces que él se somete a él, y eso se le llama temor a Dios. Hay personas que tienen terror a Dios y le tienen miedo a Dios, pero eso proviene de todo lo contrario, de no conocer a Dios, de no saber quién es Él, solamente tener una idea ambigua o tener un concepto religioso o cultural de quién es Dios. Hay gente que solamente, gracias hijo, cree en Dios como que el diablo está de este lado con trichete y cuernos, y Diosito está aquí para castigarnos también con su vara para cuando nos portemos mal. Y hay personas que viven su vida sobre ese filtro, y en lugar de temer a Dios, lo que están haciendo es literalmente tener terror hacia Dios o miedo hacia Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya no tienes por qué miedo a Dios. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, ahora tú puedes amar a Dios y someterte a sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero que vayas conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Y este verso lo utilizamos hace unas semanas también. Es un verso en el que Dios ha estado tratando mucho en mi vida. Quiero compartirlo contigo. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Prácticamente vamos a leer el último pasaje y el último verso de este libro tan conocido, Eclesiastés. Ahora, una breve, pero muy breve introducción a Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por Salomón, después de Cristo, el hombre más sabio de toda la vida o de todo la Biblia. Salomón fue el hombre que le pidió a Dios sabiduría, y a Dios le agradó lo que Salomón pidió. Pero también en Salomón podemos ver ese balance. Si tú estudias la vida de Salomón, si tú estudias los primeros pasajes de Proverbios, te vas a dar cuenta que Salomón fue el hijo más instruido de David. Salomón fue el hijo que verdaderamente abrió su oído para escuchar los consejos de David. En su lecho de muerte, Salomón recibió los mejores consejos de su padre. Por eso cuando la oportunidad se le presentó, cuando Dios se le aparece en sueño a Salomón, Salomón no sacó esa petición solamente de su conocimiento como joven, sino a través del consejo constante de David, de saber que David tenía como prioridad a Dios. Salomón le dijo a Dios directamente: dame sabiduría, dame la capacidad de poder liderar a tu pueblo, de hacer tu voluntad, Dios. Y a Dios le agradó lo que pidió Salomón. Entonces, por un lado vemos que Salomón pide, pero Salomón también buscó sabiduría. Salomón también recibió la instrucción, el conocimiento que necesitaba a través de su padre David. Entonces, Salomón escribió Proverbios y también escribió Eclesiastés. Y Eclesiastés está lleno de consejos acerca de la vida y de la sabiduría práctica en la vida. Y es bien interesante que durante todos los 12 capítulos Salomón nunca habla de los mandamientos de Dios, nunca habla de los mandamientos de Jehová. Es hasta el capítulo último, el capítulo 12, y prácticamente en los últimos versos, donde Salomón dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. O sea, el resumen de todo el consejo que yo te he dado, el resumen de todo lo que yo he escrito, el resumen de todo lo que te puedo decir que debe ser importante en tu vida es este. Lo primero, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es lo más importante. Es como si Salomón dijera: si yo pudiera resumir todo este libro, te daría estos dos consejos: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y la realidad es que lo segundo
es el resultado de lo primero. Una persona que teme verdaderamente a Dios terminará obedeciendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sería una contradicción en sí mismo decir yo temo a Dios, pero mi vida, mi estilo de vida es totalmente ajeno a los mandamientos de Dios. Eso sería una mentira, una falacia. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos. El que aprende a temer a Dios termina obedeciendo a Dios. Y alguien que obedece a Dios termina verdaderamente adorando a Dios. Bien, entonces, siendo todavía más específicos, ¿qué es temer a Dios en lo práctico? Primera cosa, temer a Dios en lo práctico es poner a Dios como nuestra prioridad en la vida. El que teme a Dios tiene a Dios como su prioridad, como su número uno. Y quiero que escuches esto, hermano. Este es el verdadero concepto, esta es la verdadera cosmovisión del cristianismo. Una vida que le da a Jesucristo el primer lugar. Fuera de eso podremos estar viviendo quién sabe qué cosa, pero no es cristianismo. El verdadero cristianismo, la verdadera revelación de la Escritura es que pongamos a Dios en primer lugar. Jesús en Mateo 6:33 dijo este principio que trasciende a todas las etapas, trasciende a todas las épocas, a todas las modas. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán como. Necesitamos leer el verso 30, 31 y 32 para saber cuáles cosas. Y esas cosas son el vestido, la comida, la seguridad en la vida. Jesús les dice a sus discípulos: la gente del mundo vive preocupada buscando eso. Ustedes primero preocúpense, ocúpense de mi reino. Y todas esas cosas que la gente busca en sus propias fuerzas, a ustedes les serán añadidas. Y eso no quiere decir que los cristianos somos flojos y no trabajamos. Lo que quiere decir es que cuando un cristiano aprende este principio y vive para la gloria de Dios y vive para la extensión del reino de Dios, lo que hace fructifica. No sabe a veces ni cómo. Si se esfuerza, como dice la Escritura, que debemos ser diligentes, se levanta temprano, ora temprano, pero le da a Dios el primer lugar. Entonces lo que podría hacer él en sus fuerzas, ahora con el favor de Dios hace el doble, el triple, cuádruple, porque el favor de Dios está sobre esa persona. Y eso créame que lo creo con todas mis fuerzas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, siendo todavía más específicos, fíjense, definimos lo que es sabiduría, dijimos que sabiduría es temer a Dios. Ahora definimos el temor a Dios, dijimos que es un amor profundo hacia Dios que nos conduce a la obediencia. Pero dijimos que una persona que teme a Dios es una persona que pone a Dios en primer lugar. Ahora, siendo más específicos, ¿qué hace una persona que pone a Dios en primer lugar? ¿A qué nos referimos con que Dios sea lo primero? Porque de repente puede ser un concepto universal para nosotros: Dios es mi prioridad, pero realmente no saber lo que eso significa en una vida práctica. Ahí te va. Cuando Dios es tu prioridad, tus decisiones están rendidas, sometidas y reguladas por la palabra de Dios. Vuelvo a repetirte: cuando Dios es tu prioridad, es más, miremoslo desde otra perspectiva, como una pregunta personal: ¿será Dios mi prioridad? Me voy a hacer este autoexamen este primer domingo del año. Mis decisiones están sometidas, reguladas por la palabra de Dios. Lo que yo decido en mi vida está regulado por la palabra de Dios. Dice la Escritura en Josué 24:15. Josué 24:15 relata el momento en el que Josué y su familia se paran delante del pueblo de Israel, y él les dice: ustedes busquen a quién van a servir, decidan a quién van a servir. A los dioses de sus padres que sirvieron en Egipto. Egipto representa el mundo, Egipto representa el pasado, Egipto representa aquel momento, aquel lugar, aquella ocasión donde estaba sin Cristo. Decidan ustedes: ¿se van a someter a esos dioses o a los dioses de los amorreos y cananeos de esta tierra que hemos pasado, o
como yo. Yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Y es como pintar una línea y ustedes decidan, porque al final de cuentas nosotros terminamos decidiendo esto, hermano. ¿A quién vas a servir? ¿A quién te vas a entregar? ¿A quién te vas a someter? Si a esos ídolos del pasado, el ídolo del dinero, el ídolo del orgullo, el ídolo del fracaso, ídolos que a veces nosotros no nos les hincamos físicamente, pero que en nuestra mente no nos los sacamos, de nuestra boca no nos los sacamos. Y son ídolos, son dioses ocultos que están en nuestros corazones. Y Josué dice: ustedes decidan a quién se van a someter, a quién van a servir. Un hombre sabio, una mujer sabia que teme a Dios, sus decisiones son hacia la palabra, son conforme a la palabra y son para la gloria de Dios. Sabes, a veces esas decisiones no es lo más conveniente en tu persona. A veces tienes que apartarte de relaciones, cortar lazos. A veces tienes que dejar ir un negocio que aparentaba ser jugoso y buenísimo, pero no era la voluntad de Dios. Y en el alma te dueles y sufres. Hay personas que han llegado y me dicen: no, pastor, pues mire, lo que pasa es que yo cuando estaba en el mundo, mira cómo producía, hermano. No, hombre, hacía tranzas y no, pero yo traía a mi esposa en su Mercedes, yo traía acá, yo traía allá. Y ahora que sigo a Cristo, hermano, quiero transar y de volada me descubren, o quiero hacer algo. Pues claro, porque tú ya no eres del mundo, porque tú has sido sellado con la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo, y Dios es tu Padre, y Dios te disciplina cada vez que quieres actuar diferente a como Él te ha mandado a hacer. Pero sí me doy a entender, de repente seguimos extrañando el ídolo de Egipto y estamos sirviendo bajo ese ídolo y no sometiendo nuestras voluntades y nuestras decisiones a la palabra de Dios. Sé que al principio no es muy grato eso. Cuando nuestra mente todavía no está alineada a la mente de Cristo, hablar de decisiones nos cuesta muchísimo. Hay gente que dice: es que yo no me entrego de lleno porque yo sé que el día que me entregue a Dios, Dios me va a quitar muchas cosas. ¿Sabes qué estás diciendo? No me quiten a mis ídolos, no me los tienten. Como aquella mujer que escondió sus ídolos bajo la cama para que no los descubrieran. Pero Dios no puede ser burlado. Y lo mejor que nos puede pasar es que Dios descubra nuestros ídolos y nuestros ídolos sean desmenuzados delante de la presencia de Dios, y conozcamos verdaderamente al único y sabio Dios y nos sometamos a Él. Es lo mejor que nos puede pasar, aunque en el momento sea doloroso, vergonzoso, aunque en el momento sintamos cierta incertidumbre. Hermano, no hay mejor cosa que conocer a Dios y servirle. Y este año Dios quiere que tus decisiones, mis decisiones, cada una de ellas, familiares, matrimoniales, en el trabajo, como proyectos, todas estén reguladas, estén llevadas por la palabra de Dios. En Proverbios 16:13 dice: encomienda a Jehová tus obras, todo lo que hagas, y tus pensamientos serán afirmados. Tu mente estará tranquila. Dios te dará sabiduría, Dios te dará dirección. Cuando encomendamos al Señor todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones las ponemos en sus manos, bajo su voluntad. Y hermano, verdaderamente es lo mejor que podemos hacer. Ahorita mismo hagamos un examen del corazón personalmente. ¿Cómo decidimos nosotros? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo nuestras emociones? ¿Bajo lo que más nos conviene? ¿Bajo el temor? Muchas veces decidimos bajo el temor solamente, el miedo de lo que la gente va a decir. Terminamos decidiendo comprar cosas que ni nos gustan solo para que la comadre diga: ay, mira que trae, mira, es Gucci la que trae. Viene endudada la tarjeta hasta el tope, ¿verdad? Casi el banco te deposita para hacerte un paro porque la traes hasta el tope. Pero tomamos decisiones por temor, guiados por nuestra vanidad, nuestros deseos engañosos. Pero este año Dios quiere que comencemos con el pie derecho y digamos: Señor, yo no me voy a dar un paso más si no lo consulto contigo.
Pretendo no hacer nada, Señor, hasta no estar seguro que tú quieres que yo haga eso. Y sabes qué, hermano, esa es pura sabiduría práctica. ¿Cuántos quieren eso este año? Yo necesito eso. ¿Sabes? Yo soy padre de familia también. Y si de verdad no adquiero sabiduría, no solo mi persona, mi esposa y mis hijos, me los llevo entre las piernas. La Biblia dice que el hombre sabio, ese hombre verdaderamente que cuenta con la sabiduría de Dios, puede edificar, puede verdaderamente escapar del mal. El avisado ve el mal y huye, dice la Escritura. Pero cuando también la Biblia habla de la sabiduría en cuanto a la mujer, dice que la mujer necia con sus propias manos destruye su hogar. Segunda cosa, no solamente nuestras decisiones tienen que estar reguladas por la palabra, nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida? ¿Cómo reaccionamos hacia las ofensas? Dice Mateo 5, verso 38 al 39 lo siguiente. Jesús está hablando a sus discípulos y mostrándoles cómo debe ser su comportamiento. Obviamente Él poniendo ese ejemplo primeramente. Y dice así la Escritura en el verso 38: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano, para hacer eso se necesita verdaderamente ser una persona que camina con Cristo. Jesús dice, habéis oído, porque ese es el antiguo pacto, ojo por ojo, me la haces, me la pagas. Me pegas, te pego. Me insultas, te insulto. Me avergüenzas, te avergüenzo. Quiero decirte, ¿cuántos casados hay aquí? Levanten su mano. Sin temor, hermano. Somos los que más necesitamos oración. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdanos, Señor. ¿Sabes dónde se mira principalmente la sabiduría práctica? En la familia. Y todavía más específicamente en el matrimonio. Con la persona que vives, comes, te acuestas y te levantas. Con esa persona es con el que principalmente se ve, se practica la sabiduría del cielo. Y hablando de las reacciones, qué importante es que entendamos que no podemos seguir reaccionando igual. Que no podemos seguir poniendo de excusa, es que mi papá, mi mamá eran así. Que no podemos seguir poniendo de excusa, es que así somos los Pérez. Y discúlpenme si se apellida Pérez, es un ejemplo solamente. Es que así somos y así hemos sido siempre y así seremos. Pues estás equivocado o equivocada, porque ahora es una nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Y quizá el Pérez de antes sí era así, pero ahora Cristo vive en ese hermano Pérez y Cristo no es así. Y quiero retroceder un poquito. A veces pensamos que el cristianismo tiene como objetivo sacar la mejor versión de una persona. Ah, eres cristiano. Sí, somos cristianos, por eso somos tan buenos. Sí, por eso ayudamos a los pobres, hacemos esto, hacemos lo otro. Y aunque todas esas cosas son buenas, no es el objeto del cristianismo sacar una mejor versión de una persona. El objeto del cristianismo es que la persona muera y Cristo viva en esa persona. Pablo, entendiendo esto, dijo en Gálatas 2: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No estoy aquí para ser la mejor versión de Ismael Peña. Estoy aquí para que literal cada día muera mi persona, mi ego, mi orgullo, mis deseos, y entonces Cristo crezca en mí y Él viva esta vida a través de mí.
y eso es lo mejor que le puede pasar a mi esposa, que yo me muera y Cristo viva en mí. Mi esposa, amén, aleluya, ¿verdad? Dígale a su esposo: mi hijo, muérete para que Cristo viva en ti. Pero dígaselo desde el concepto bíblico, no así con muérete, ¿verdad? Eso es el objeto de la vida cristiana, que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. Así que cuando hablamos de sabiduría práctica y hablamos de nuestras reacciones van a testificar de nuestra muerte o van a hablar de lo vivo que estamos. Si tú sigues reaccionando en la carne, siempre enojado, siempre enojada, siempre amargado, siempre amargada, aquí no hay de esos, hermano, más es puro mantenimiento preventivo. Si constantemente, quiere decir que tú estás muy vivo, tú todavía. Juan Pérez González sigue vivo todavía. Espero que nadie se llame así, se me ocurrió ese nombre en la mente ahorita. Quiere decir que sigue todavía vivito y coleando. Por eso sigue reaccionando conforme a su pasado, conforme a su carácter, conforme le enseñaron, conforme a las experiencias de su vida que ha pasado. Pero alguien que verdaderamente se ha sometido a Dios, alguien que está caminando con Dios, alguien que tiene una sabiduría práctica de Dios, entonces la transformación empieza desde adentro hacia afuera y sus reacciones empiezan a cambiar. La forma en la que él soporta la aflicción, la forma en la que él responde a las ofensas, la forma en que él responde a las injusticias, la forma en que él responde hacia la vergüenza es diferente, porque ahora tiene la sabiduría de Dios en su vida, la fortaleza de Dios, la presencia de Dios en su vida, y puede ser diferente. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu, acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es perfeccionado por Dios en el instante que recibimos a Jesús como nuestro Señor, pero nuestra alma no. Nuestra alma entra a un proceso día a día de transformación. Entra a un proceso donde parece a veces que avanzamos y a veces que retrocedemos. Pero dice la Escritura: el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder, hacia adelante. Aunque a veces en nuestra percepción vamos retrocediendo, aunque a veces en nuestro matrimonio pareciera que yendo a la iglesia nos está yendo peor y nos tratamos peor, algo está sucediendo. No podemos quedar inertes ante el consejo de la palabra, ante la sabiduría de Dios expuesta a nuestras vidas. Digo esto para que nadie tome juicio el uno contra el otro. No os juzguéis para que no seáis juzgados. Cada uno tiene su propio proceso, su propia lucha. Y verdaderamente en el matrimonio es donde vamos a encontrar, donde nos vamos a poder autoexaminar si verdaderamente estamos caminando con esa sabiduría. El apóstol Pedro escribió a los esposos, a los hombres: aprendan a vivir sabiamente con sus esposas, no siendo ásperos, dándoles honor como un vaso más frágil. El vaso frágil es el vaso que tú tomas con mucho cuidado y no lo pones en cualquier lugar. Yo sé mucho de eso en mi casa, tengo 3 bebés, ¿verdad? No puedes dejar cualquier cosa a la orilla porque o lo tumban o lo quebran. El vaso frágil tú lo debes de tomar y ponerlo en un lugar que tú sabes que no lo van a agarrar, que nadie lo puede tocar, que solamente tú sabes que ahí está y que está protegido. Así debes de tratar a tu esposa, hermano. Aleluya. Y para eso se necesita la sabiduría de Dios, porque nuestras esposas no son perfectas, ¿verdad, hermanas? De hecho necesitan mucho del Señor, hermanos. Ven cómo se le regresó. Dale un aplauso al Señor. Todos necesitamos del Señor. Verdaderamente necesitamos aprender de Él. Y Él dice: pon la mejilla, si te pegan, dale la otra. Tú ya no reaccionas como el mundo, tú debes de ser como yo. Señor, pero ¿cómo hago para ser como tú? ¿Cómo hago para verdaderamente poner la otra mejilla cuando mi esposa vuelve a hacer lo mismo que le he dicho 365 veces en un día? ¿No es cierto?
Es por eso, hermano, que esto es algo sobrenatural. Esto no viene de este mundo. Eso es algo que viene del cielo, dado a los hijos de Dios. Y es algo que se cultiva, es algo que se ora y se busca. Y es algo que verdaderamente, hermano, hace toda diferencia en la vida. ¿Cómo se diferencia cualquier grupo de personas en el mundo a los escogidos del Señor? Tienen la sabiduría de Dios, tienen verdaderamente la gracia del Señor, el favor de Dios, la presencia de Dios, y eso hace toda la diferencia. Amén. Así que es en la familia y sobre todo en cómo reaccionamos que vamos a mostrar si estamos vivos a nosotros o muertos para el mundo y vivos para Dios. Amén. Así que el propósito de este año es: Señor, yo quiero morir a mí mismo para que tú crezcas en mí. Quizá hay gente aquí que ha ido a psicólogos, que ha ido a psiquiatras, y sabes que esas ayudas humanas son buenas, pero hemos tenido una y otra vez testimonios en esta casa que solo Cristo y su palabra tienen el alimento que nuestras familias necesitan, que nuestros matrimonios necesitan, porque Él verdaderamente es Dios. El único camino, la única verdad y la vida misma es Cristo Jesús. Ya vamos terminando. Son 16 cosas, pero téngame paciencia, ¿no es cierto? Vamos en la segunda, son 4. Número 3, deseos. Nuestros deseos también tienen que estar sometidos, regulados por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, verso 2 al 3 dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan en su salvación. Primera de Pedro 2, 2 al 3. Y lo que está diciendo Pedro es: ustedes deben desear, ustedes deben anhelar la palabra, la doctrina, la teología, la revelación de Dios, el consejo, el mandamiento de Dios. Todo esto que representa la Biblia, ustedes lo deben de anhelar con su corazón. Debe ser un deseo en nosotros. Nuestros deseos ahora deben estar sometidos a la voluntad de Dios. Cuando esta área de nuestro ser no está sometida a Dios, nos mete en severos problemas. Porque podemos estar aquí en casa escuchando, pero con el corazón lejos de aquí, deseando otras cosas, nuestro corazón puesto en otras situaciones. Y Dios está interesado en lo que nosotros deseamos. Cuando una persona no creyente viene a Cristo, lo primero que empieza a pasar es con sus deseos. Lo que antes deseaba, lo que él decía: esto es lo máximo. Estar con mis amigos con la cajuela abierta, llena de cerveza, con hielo en la cajuela, y tomar y reír. Eso es lo máximo, lo mejor que me puede pasar. Ahora en Cristo es: como puede ser que perdía mi dinero y mi tiempo ahí. Ahora lo mejor es ir a predicar, ir a dar al que necesita, es darle el tiempo a una persona que necesita ser escuchada, a un matrimonio que necesita escuchar, es ir a barrer la iglesia, a limpiar los baños. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora los del otro lado dicen: ¿cómo puedes estar perdiendo el tiempo ahí? ¿Cómo de la hielera pasas a los baños? ¿Qué ha sucedido? Un cambio. Los deseos empiezan a cambiar. De repente, cuando no estamos alineados a esto nos mete en muchos problemas, porque ya caminando en Cristo empezamos a desear cosas que nos empiezan a desviar del propósito de Dios. Y Dios quiere que nuestros deseos estén alineados a su voluntad. De repente te enamoras de una vida que el mundo te muestra, pero cuando la compaginas con la Biblia dices: no, está muy lejos de lo que Dios quiere para mí. Pero como el mundo te está modelando esa clase de vida, tú la deseas y la anhelas y trabajas para eso, y tu mente está en eso, y eso empieza a desviarte del plan que Dios escogió para ti. Así que nuestros deseos deben estar alineados a la voluntad de Dios. Número 4, Filipenses 4, verso 8 al 9 dice de la siguiente manera, y con esto vamos a terminar. Filipenses capítulo 4, verso 8 al 9. Dice Pablo a la iglesia de Filipo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensar. O sea, no solamente es nuestras decisiones, nuestras reacciones y nuestros deseos, sino también nuestros pensamientos que deben de estar rendidos, deben de estar regulados por la palabra de Dios. Y Pablo enumera una lista de cosas en las que nuestra mente debe permanecer, en la que nuestra mente debe meditar: lo que es honesto, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, lo amable, lo que tiene un buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. En esto nuestra mente debe permanecer, ocupar nuestros pensamientos en eso. Y eso tiene una gran remuneración en la vida espiritual. Isaías dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el que mantiene su mente ocupada en Dios, en sus cosas, en su reino, va a tener una paz completa. Una paz que lo rodea completamente, como un escudo, una protección en su mente, en su corazón. Esa misma clase de protección que Pablo dice aquí también en Filipenses, pero en el capítulo 6, cuando dice que todas nuestras peticiones deben estar puestas en oración. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Nuestra mente también tiene que estar rendida a Dios. Nuestra mente también tiene que estar sometida a nuestros pensamientos. Cuidemos nuestra mente. Cuida tus pensamientos, porque tal es el hombre en su pensamiento, tal el hombre hace. No podemos separar la manera en la que tú concibes el mundo y tú piensas a la manera que actúas y eres. Va de la mano. Por eso Dios está interesado en lo que pensamos, en dónde persevera nuestro pensamiento. Y aquí sería importante mencionar las áreas grises. Pastor, ¿es pecado ver Netflix? Pastor, ¿es pecado ver la serie fulana de Netflix? Bueno, no me atrevería a decir que fuera pecado, pero si te aventas los 32 capítulos en un día, yo creo que sí, hermano. Pero aquí te va un filtro. Pablo también escribió lo siguiente diciendo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré controlar por ninguna cosa. Creo que una definición de controlar muy moderna para nosotros sería enviciar, ¿verdad? Pastor, ¿es malo estar en el Facebook? No. Pero si por estar en el Facebook no le haces comida a tu esposo, no lavas la ropa de tus hijos, o no haces muchas otras cosas que tienes que hacer, entonces yo creo que sí es pecado. Pastor, ¿es malo ir al cine? No, claro que no. Definitivamente no, aunque algunos digan que sí, pero claro que no. Pero lo que sí es pecado es qué tipo de película vamos a ver, qué tipo de cosa vamos a meter en nuestra mente. Porque si vamos a llenar nuestra mente de porquería, y disculpe la palabra, tarde que temprano, eso es lo que habrá en nuestro corazón. Tarde que temprano eso va a afectar nuestra moralidad, nuestras decisiones, nuestra permisidad, si es que puede ser posible esa palabra, lo que permitimos en nuestra vida. Pablo dice: ocúpate de esto, ocúpate de lo que tiene virtud, ocúpate de lo que es digno de Dios, de lo que es amable, de lo que es digno de alabanza, de lo que es verdadero. Si lo que voy a ver, si lo que estoy buscando va con esto, súper, me va a beneficiar, me va a hacer bien, me va a llevar a la obediencia, me va a llevar a la santidad, me va a llevar al crecimiento, por lo tanto a cumplir el plan de Dios para mi vida. Así que, hermano, estas 4 cosas, estas 4 actitudes son necesarias para que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Mis decisiones, mis reacciones, mis deseos y mis pensamientos tienen que estar regulados por la palabra de Dios. Termino con esto diciéndote: la verdadera sabiduría, la real sabiduría, a la obediencia, te llevará a la